modo que yo les ruego que esté conmigo hasta el final del mensaje. Es importante que tomen en cuenta todo lo que quiero decirles. ¿A cuántos les ha causado dudas, preguntas, quejas este mensaje? Levanten la mano. Tenemos un buzón en la entrada. Por favor, pongan ahí todas sus preguntas, dudas, quejas, sugerencias. En verdad tenemos ahí un buzón. Mucho del porqué de esta serie es porque hemos condicionado un poco nuestro cristianismo. Muchos de nosotros pensamos en Dios por algo que nos puede dar, por algo malo que no nos va a pasar, o tal vez por el arca de Noé. Es por eso de la lluvia, les preguntaba de cuánto les había llovido sobre mojado, porque tal vez algunos creen que su fe radica en que exista el arca de Noé, o tal vez el que los muros de Jericó cayeron. ¿Qué pensarías si te dijera que no hay evidencia histórica de la salida del pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué pensarías si te dijera que no existió el que cruzaron el mar Rojo? ¿Cuántos perderían su fe? ¿Cuántos perderían su fe? Levanten su mano. Una persona, muy bien. 2 personas, 3 personas, bien. No hay problema. Puedes dudar. Esta serie tiene entre sus objetivos que tú dudes. Hemos pensado que ya nos hemos un tanto aburrido de lo de siempre. Hola, sí, bueno. Para que no se aburran en lo que les decimos cada domingo, que pórtate bien o échale ganas. Esta serie está pensada en que tú dudes, tú te preguntes cosas. De hecho, no tienes que sentirte mal si tú dudas. No tienes que sentirte mal si tú haces preguntas. Es lo que hemos hecho toda la vida. Desde el mismo comienzo del tiempo, Adán y Eva dudaron de Dios. No está mal que tú dudes, no está mal. Tal vez te dijeron, no preguntes y no diga nada y usted cállese. Si eso pasó, yo te pido perdón a nombre de todos los pastores gritones que has escuchado y todos los líderes religiosos que te dijeron que no pensaras, que tú nada más creyeras. Cree. No, también puedo pensar y quiero pensar. Te pido perdón por todos ellos, por la iglesia en general. Yo te pido perdón porque lamentablemente no somos hombres y mujeres de ciencia. ¿Cuántos les gusta la ciencia aquí? Bien. Los demás todavía quieren cultivar y quieren bien, les gusta el campo, yo sé, entiendo. Somos diferentes. Yo creo que es importante que tú te hagas preguntas y que tú dudes. Y yo quiero hoy hablarte de ciencia. Quiero hablarte de ciencia. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú sabes de ciencia? Yo hablo, y tú respóndele, yo hablo desde la ciencia. Yo soy amigo de la ciencia. Y mucho de esto que hoy quiero compartirles y que tal vez a algunos de ustedes les ha causado conflicto, es esto que te han dicho, la Biblia dice. ¿Cuántos escucharon este canto de niños que a letra dice, Cristo me ama, bien lo sé? La palabra, bien, bueno, 2, 3 que fueron a la escuela dominical de niños. Ese es un muy conocido canto que dice, Dios, Cristo me ama, bien lo sé, la palabra de Dios dice así. Hay un famoso predicador de los 60s, conocido en todo el mundo, apellidado Graham, que él siempre comenzaba sus mensajes diciendo, la Biblia dice. Siempre así comenzaba. Y en el curso de sus mensajes repetía, la Biblia dice, la Biblia dice. Y hay comerciales y tal vez tú has escuchado por ahí algún programa de radio donde comienza diciendo, la Biblia dice. Y tú dices, bueno, la Biblia dice, pues ni modo, mis preguntas, lo que yo dude, me debo de callar porque la Biblia dice. Y tal vez tú, miren, y eso tal vez era creíble hace 20, 30 años con este gran predicador Billy Graham, pero hoy nuestros jóvenes ya no se quedan callados.
No importa si la Biblia dice, yo quiero decir también. Y ahí te vienen con tus preguntas y con tus dudas. Y ya no es la Biblia nuestra autoridad. Mis amigos, yo quiero que despertemos. Padres, ya no puedes decirle a tus hijos, regañarlos diciéndoles, es que la Biblia dice, y te sometes. Ya no vivimos esos tiempos. Ya son otros tiempos. Yo quiero que, y esto tal vez va a confrontarte, sobre todo si eres mayor de 40 años, a esta realidad de que nuestra autoridad en nuestra fe no es la Biblia. La Biblia no es nuestra autoridad. Tal vez te dijeron, cree en la Biblia y no digas nada. Es que no entiendo los dinosaurios. ¿Cómo es que se creó la tierra en 6 días? Y yo sé que la ciencia dice 13 billones de años. No, tú cállese. Crea nada más, 6 días. ¿Quién sabe cómo le hizo Dios? Pero Él la hizo en 6 días. Y tal vez tú te has confundido y tal vez ya no crees tanto en Dios porque encuentras en la Biblia cada cosa rara. Tal vez esto algunos les guste, a otros no. Pero ¿qué pensarías de un hombre de Dios, un rey de Dios que tuvo 700 esposas y 300 concubinas? Bueno, yo por eso creería un poco más en la Biblia. Esto es bíblico. Creo que ya hallé mi iglesia, ya hallé mi creencia. Hay cosas que chocan mucho con el sentido común, con la lógica, con la ciencia. Y yo quiero traerte esta mañana este mensaje: ¿por qué los que creen no ceden? ¿Por qué los que creen no ceden? ¿Será acaso porque en algún momento o en algo de lo que leyeron, o tal vez tienen dudas de si realmente esto de la Biblia es cierto? Esto de que la Biblia dice, es tu autoridad. Y yo creo que necesitamos hablarlo y quiero que lo platiquemos, porque yo quiero traerte a esta verdad en esta mañana y tal vez va a ayudarte a que tú cedas completamente. Tal vez va a quitarte de muchas dudas y va tal vez a hacerte descansar en una realidad que es mucho mejor. Hay algo mucho mejor que tú pongas toda tu confianza en la Biblia y decir, no, es que lo dice la Biblia. Y como lo dice la Biblia, ya estoy yo. Y de hecho, yo hace algunos años lo decía. Yo empezaba mis sermones diciendo, la Biblia dice, yo lo creo, eso lo establece y así será. Y todos me repetían, sí, la Biblia dice, yo lo creo, eso lo establece y así será, y no fue. Y yo creí y no fue. Pero la Biblia dice, no fue. Mi fe se derrumbó. Todo se derrumbó. Y yo creo que hay algo mucho mejor que la Biblia para que tú creas. Y es lo que yo quiero hoy traerte, porque puede cambiar tu vida. De modo que quiero hacer contigo un viaje por la historia. Quiero que vayamos a la historia. Quiero que veamos a la ciencia. ¿Y qué fue lo que creyeron los primeros discípulos? ¿Qué les hizo permanecer aún en las peores de las circunstancias? ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia creciera, se expandiera? Y quiero decirte que no fue lo que la Biblia dice. Los primeros discípulos creyeron en Jesucristo y en su resurrección, no por lo que la Biblia dice, sino por lo que la ciencia, escuchen bien, lo que la ciencia, y es lo que yo quiero traerte datos de la ciencia, lo que la ciencia dice. ¿Y sabían que la historia es una ciencia? ¿Cuántos saben que la historia es una ciencia? Bien, bueno, yo quiero traerte un poco de historia, porque es ciencia. Y ve cómo la Biblia nos habla de la historia. No nos dice, hubo una vez, o en el reino del más allá, o érase que se era. La Biblia no es así. Vean con qué claridad. Y en Lucas capítulo 1, en su versículo 3, la Biblia nos dice así. Estos son datos. Los autores querían que tú vieras que esto es algo cierto que sucedió. En Lucas capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes, tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abiline. ¿Dónde fue esto? Herodes era tetrarca en Galilea, eso ya lo vimos.
Yo creo que, gracias. El sumo sacerdocio lo ejercían Anas y Caifás. ¿Alguna duda de cuándo pasó eso? No sé qué año, pero fue ahí con Anas y Caifás. Tú puedes decir, no entiendo mucho de la Biblia, no sé si le capto a eso de las bestias de Daniel. No tienes que confundirte con esto que Lucas nos dice. Son claras las fechas, claros los personajes. Y esa es la historia. La historia nos da datos ciertos, lugares específicos. Y la historia se apoya de testigos y de hechos que sucedieron. De modo que yo quiero que veamos esto en la historia. Y aquí les traje una línea del tiempo, porque quiero que veamos esto desde la perspectiva de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, la ciencia de la historia nos dice que esto del cristianismo empezó en el año 30. De hecho, por si no crees mucho en la historia y tú dices, no me leas la Biblia porque, bueno, es un argumento circular, me lees la Biblia para decirme que es historia. No, a ver, dame otro dato, otra fuente, quiero saber más. Bueno, he aquí la historia de la humanidad. La historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. ¿Qué mayor evidencia? La historia de la humanidad antes y después de Cristo. ¿Quieres saber si existió Cristo? ¿En qué año estamos? En el año 2017, después de esa historia. Y en el año 30 Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, la crucifixión, ahí lo ves indicado en el número 30. Estos son datos importantes que quiero que consideres en esto que yo quiero compartirte hoy, del por qué la Biblia no es nuestra autoridad de fe. ¿Por qué no apoyarnos en la Biblia como nuestra autoridad de fe? En el año 70 sucede la destrucción del templo. Jerusalén es arrasada, es barrida. Las mujeres, lo que se lee en Mateo 24, las mujeres embarazadas son muertas, hambruna, todas esas pestes y todo lo que habla en Mateo 24 de lo que sucedería pasa en el año 70. Todo es destruido. Cientos de miles de judíos son llevados esclavos. Miles de judíos barren con todo Jerusalén. No queda un solo judío en Jerusalén. Todos los sacan, todos los exilian, los llevan esclavos. Barren Jerusalén los soldados romanos al mando de Tito, emperador romano. Se destruye la herencia judía, se destruye el pueblo judío. Y muchos piensan que el cristianismo es como una hija del judaísmo. Creen que el cristianismo es como que una secta del cristianismo. Creen que es como que el anexo del judaísmo. Pero quiero decirles que nada más fuera de la realidad, el cristianismo y el judaísmo son totalmente distintos. Y esto tal vez tú lo has visto con amigos que tal vez que dicen que son cristianos, o tú has visto tal vez a otras personas que festejan las fiestas judías y celebran la Pascua, y el viernes a las 6 de la tarde están ahí comiendo pan sin levadura y dicen que son judíos. Y de hecho yo lo hice algún tiempo yo me creí judío, hasta me compré mi kipá, este gorrito de aquí arriba, me lo compré y andaba en la calle. Qué ridículo era, pero bueno, así fue. La kipá la traía aquí y me creía judío y me decían, ¿por qué es que te pones eso? Digo, es que soy judío. ¿Cuándo? Yo siempre te conocí ya como mexicano. Ya les conté la historia de que lo que dicen los judíos, de que lo que dicen muchos cristianos que venimos del judaísmo y que tenemos que celebrar las fiestas y que tenemos que guardar todas esas cosas que vienen del judaísmo con el cristianismo, mis amigos, se separaron. Son otra historia. Otra historia. De hecho, los primeros cristianos, y tú puedes verlo del año más o menos 40 en que Pablo escribió las cartas, del año 40 en que se escribieron los evangelios, al año 110, de ese periodo, del año 49 al 110, que se documentaron las cartas de Pablo, que se transmitieron los evangelios de Jesucristo. Para los nuevos creyentes, para los primeros discípulos, su Biblia era el Nuevo Testamento. En lo que se apoyaban era el Nuevo Testamento. Ellos no se apoyaban en el Antiguo Testamento. Jesús había hecho un nuevo pacto. Ellos ya no tomaban el Antiguo Testamento, no llevaban el Nuevo Testamento con ellos y decían, no, pues es que me siento mal, voy a leer el Salmo 23, o necesito memorizar un salmo, o déjame aprenderme el versículo de la ley. Ellos no llevaban eso. Ellos se apoyaban enteramente en el Nuevo Testamento.
Su Biblia era el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra Biblia no existió sino hasta el año 380. Y esto es increíble, esto es increíble. ¿Cómo fue entonces que evangelizaban los primeros cristianos? Tocaban a puertas de las casas y decían: quiero leerles un versículo de la Biblia. ¿Me deja leerlo? De hecho, léalo usted para que se convenza más. Vea, ahí está. Así evangelizaban. No había Biblia. Cuando les tocaba hacer su devocional, decían: bueno, ahora me toca leer un salmito, un proverbio, y para que me anime bien, voy a leer la historia del arca de Noé. No había Biblia. Las escrituras judías eran de los judíos. De hecho, los judíos, y eso es una disculpa para los judíos, porque nosotros nos plagiamos las escrituras judías. En el año 380 nosotros tomamos las escrituras judías, las unimos con las escrituras cristianas, el Nuevo Testamento, lo hicimos un solo libro y lo empezamos a vender sin pedirles permiso a los judíos de derechos de autor. Es un plagio. Yo confieso mi pecado, ya no sé ustedes, yo ya quedé libre. La Biblia tal cual no estaba a disposición de los primeros cristianos. ¿Cómo evangelizaban? ¿Qué es lo que les sustentaba? ¿Qué les emocionaba? Si no era el Salmo 23, no era ver cuándo se iba a acabar el mundo con los sueños y visiones de Daniel. ¿Qué era lo que les emocionaba a los primeros cristianos que arrasaron con un imperio? ¿Qué hizo que los cristianos conquistaran un imperio sin siquiera desempuñar una espada? ¿Qué fue lo que hizo que los primeros cristianos conmovieran a Roma? En el año 312 sucede algo increíble. La mamá de Constantino se vuelve cristiana. No porque le hayan leído la Biblia o porque le dijeron la Biblia dice así. Se vuelve cristiana porque los primeros cristianos tomaron las escrituras cristianas que hablaban de Jesús, de qué es lo que había hecho por ellos y de su resurrección entre los muertos. Eso fue lo que hablaban los primeros cristianos. Cristo es Dios. Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso los evangelistas Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cartas de Pablo lo redactaron. Redactaron que Jesús había resucitado de entre los muertos y lo llevaron a todo el mundo. Y eso fue lo que conmovió a un imperio, que Jesucristo era Dios y había resucitado de entre los muertos. No el que te aprenda los 10 mandamientos, no de que fueron 6 días en que Dios hizo la creación, no de que existió un arca y todos cupieron ahí, bueno, menos los dinosaurios. Es por eso que ya no hay dinosaurios, porque no cupieron en el arca, y como no cupieron en el arca todos se extinguieron. Bueno, esa es mi teoría. Está mejor que la del meteorito que cayó y que extinguió los dinosaurios. ¿Qué fue entonces? Fue esto. Jesús. Imagínate que alguien se presenta contigo y te dice: oye, todo lo que te ha pasado, todo lo que te ha pasado, todo lo que has pasado y te ha pasado era para que llegaras a mí. ¿Qué dirías de una persona así? Me está hablando aquí como me quiere conquistar o me quiere vender algo. ¿Qué dirías de una persona que te dice: todo lo que has pasado es para que llegaras a mí? ¿Qué dirías? ¿Cuántos lo crucificarían a ese hombre? ¿Cuántos investigarían a este hombre? ¿Cuántos no harían nada porque están muy ocupados y tienen otras cosas que hacer? Este hombre, mis amigos, fue Jesús. Jesús estuvo en el pueblo, hablaba a la gente así. Todo lo que ustedes leen en la Biblia habla de mí. Yo soy Dios.
Yo soy Dios encarnado, yo soy su Mesías, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta en que entran las ovejas, yo soy la luz del mundo. Así hablaba Jesús. No ha habido otro hombre en toda la historia que hablara en estos términos. Los demás hablaban de la verdad y conozcan la verdad e ilústrense, sean cultos. La mayoría de los líderes religiosos siempre hablaban en términos de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer, pero Jesús hablaba en términos de yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo el que viene a mí no tendrá sed jamás. ¿Qué pensarías de alguien así? ¿Lo crucificarías? ¿Lo investigarías? De hecho, quiero leerles este pasaje. De hecho, Peter lo leyó hace rato, de Juan 5:39. Jesús le dice al pueblo de Israel, a la gente de Israel, les dice: el mensaje de mi Padre no vive en ustedes, porque no creen en quien Él envió, en mí. Ustedes no creen en mí, es por eso que no creen en Dios, no creen en mi mensaje. Vean lo que les dice, lo que Jesús les dice a ellos. Ustedes estudian con diligencia, se aprenden versículos bíblicos, leen los salmos todas las mañanas y quieren descubrir el misterio de Daniel. Ustedes estudian con diligencia las escrituras y se afanan: quiero aprenderme los 10 mandamientos, porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna. Y vean lo que dice Jesús. Y son ellas, las escrituras, las que dan testimonio a mi favor. Las escrituras hablan de mí. La Biblia no existe para Cristo, es Cristo que dio existencia a la Biblia. Mis amigos, tú y yo no vamos a entender la Biblia, tú y yo no vamos a querer leer la Biblia y conocer quién es Dios si no es en Cristo. Es en Cristo que entendemos la Biblia. Y la Biblia se entiende en Cristo. Pero ellos quitaron a Cristo y querían entender la Biblia por sí mismos, y querían ver de qué manera les convenía la Biblia, cómo les iba a ayudar a que sus vidas funcionaran. Se acercaban a la Biblia para sacar algo de la Biblia, pero no para conocer a Jesús. Y Jesús les dice: ustedes, mientras usen la Biblia, mientras quieran aprovecharse de la Biblia, no van a conocerme a mí. Pero si me conocen a mí, ustedes entonces entenderán la Biblia. Y tal vez este sea nuestro conflicto. Tal vez en mucho del por qué Jesucristo no es como que real para nosotros, es porque tú te acercas a la Biblia por querer cumplirla. Mis amigos, mientras más tú te acerques para cumplir, más tú te vas a alejar de confiar. Cuando tú y yo queremos usar la Biblia para un provecho propio, pero no para conocer a Cristo, tú y yo nos vamos a alejar de Cristo. Si nuestro enfoque de la Biblia es cumplir y no confiar, a Cristo hemos de obviar. Y tal vez tú dices: no, es que yo quiero arreglar mis finanzas, yo quiero arreglar mi salud. A ver, Dios, ¿cómo arreglo mi matrimonio? Y tú quieres la Biblia para que te ayude, y quien quiere ayudarte lo rechazas. Ese fue el conflicto con Israel. Israel desconoció a Jesús, crucificó a Jesús, siendo quienes conocían mejor la Biblia, siendo que ellos eran los que habían de algún modo hecho la Biblia, o más bien el Antiguo Testamento, porque la Biblia todavía no existía. Ellos no sabían qué era la Biblia. Y fue esto lo que conmovió al imperio. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, resucitó entre los muertos. No fue porque lo dice la Biblia, no, yo lo vi, dice Juan. Oye, Juan, ¿por qué es que estás tan emocionado? ¿Por qué es que tu vida cambió? ¿Por qué es que tienes paz? Porque leíste un versículo bíblico. A ver, dime, ¿cuál es tu versículo favorito? Dime, ¿cuál es tu historia favorita? La de David cuando mató a Goliat. ¿Eso fue lo que te cautivó? No, yo vi a mi amigo morir por mí en la cruz. Yo vi a mi amigo resucitar de entre los muertos. Yo lo vi. Y mis amigos, esto es increíble. Historia, otro dato histórico. A fin de que no se confunda con una leyenda, un recuento histórico, tiene que suceder lo que escriban las personas de eso que sucedió. Tiene que suceder en los 40 años de que esa persona o que esas personas vivieron. Si esas personas murieron y ya 30 años después escriben de esas personas, eso ya no se cuenta como historia, se cuenta como una leyenda, fábula o un mito. Pero si las personas que lo escriben
viven para escribirlo y viven para contarlo. Los historiadores lo cuentan como científicamente comprobado, un hecho histórico válido. Y los que escribieron el Nuevo Testamento, los evangelistas y Pablo y Pedro, los que escribieron el Nuevo Testamento estuvieron presentes, vieron a Jesús y ellos no murieron, estuvieron ahí en la escena, fueron testigos oculares. Y eso es una evidencia histórica a favor del Nuevo Testamento. Hubo testigos, lo vieron, lo presenciaron. No solo porque la Biblia lo dice, 500 personas atestiguaron a Jesús. Esto está en la historia. Herodoto, Plinio el joven y el viejo, historiadores cuentan que la gente hablaba de este Salvador resucitado. Hablan de cómo es que este hombre atrajo e hizo un movimiento de gente que era cerca de Jesús como rey. Estuvieron presentes, ellos lo vieron, vivieron, ellos lo contaron. Eso es importante para que sea historia, para que sea ciencia. Y como vieron el imperio y los dioses romanos, Zeus del Partenón romano, todos esos dioses poderosos que eran fuertes, y los romanos decían: nosotros somos el imperio, hemos vencido a la tierra, conquistamos el mundo porque tenemos el apoyo de los dioses romanos, es por eso que somos tan poderosos los romanos. Bueno, en el año 312 ya nadie creía en los dioses romanos, ahora creían en Cristo. ¿Y saben qué importante es esto? Porque quienes decían: yo no creo en Zeus, algo más increíble, yo no creo en César, en todos los emperadores romanos, desde Calígula, desde Vespasiano, desde Tito, todos los emperadores romanos eran considerados dioses. Y quienes no creían en esos emperadores romanos como dioses, si tú no rendías culto, si tú no rendías tributo a esos emperadores, tú eras muerto. Ese era el peligro de ser cristiano, porque decían ellos: no, César no es Dios, Jesús es Dios. Ah, dices que Jesús es Dios y no César, al foso de los leones. Dices que Jesús es Dios y no César, ah, te vamos a quitar tu trabajo. Ah, dices que Jesús es Dios y no el César, ah, te vamos a quitar tus pertenencias. Les quitaban casas, los quemaban en las hogueras, los mandaban al Coliseo romano, los hacían antorchas en los salones de los emperadores. Y aún así los cristianos no se callaban y seguían hablando de Jesús, que había resucitado de entre los muertos. No hablaban: bueno, hoy quiero decirles acerca de cómo el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Bueno, quiero hablarles de cómo ser una mejor persona. Ellos hablaban de Jesús que había resucitado. De hecho, en este pasaje quiero leerles Hechos 4:20. Habla de los discípulos, están siendo juzgados, están siendo prisioneros por hablar de Jesús. Y dice, está hablando Pedro: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y visto, lo que hemos experimentado, lo que nos pasó. Vimos a Jesús resucitado, no podemos dejar, cállense, no podemos. Los mataban, los laceraban, los quemaban, los crucificaban. Jesús es real, resucitó. Y es por eso que un imperio sucumbió. La mamá de Constantino se convierte. Llega al poder Constantino y dice: ¿qué voy a hacer? Mi imperio está dividido, mi imperio va a destruirse, porque hay muchos grupos que se oponen. ¿Cómo le hago para que mi imperio no se socave? ¿Cómo le hago para que mi imperio siga? Acabo de recibir el nombramiento, soy emperador, ¿qué hago? Y dice Constantino: esta es la estrategia. La estrategia es que voy a hacer al cristianismo la religión del imperio. Lo único que encuentro en común en todo el imperio, lo único que nos puede unir en todo el imperio, estoy hablándoles de historia, mis amigos. No es un versículo bíblico, no es alguien me lo dijo, es historia. Constantino dijo: ¿qué hago para unir el imperio? ¿Qué es común a todo el imperio? Lo común en todo el imperio romano, ya no es Zeus, ya no es Afrodita, ya no es Venus, ya no es el Partenón romano. Ya ni siquiera soy yo, el César. Lo que une el imperio es Jesús. Y dice la historia, algunos dicen que Constantino se convirtió. La realidad, que según vio el sol y que el sol le habló y dijo: yo soy Jesús y debes de servirme. Siento que son más cuentos. La realidad fue que Constantino políticamente vio cómo unía a su imperio y lo hizo haciendo del cristianismo la religión oficial. Roma, a partir de ahora, todo Roma
todo el imperio romano a partir de ahora es cristiano. Piensa en eso, imagínate que mañana digan en México todos son cristianos. Ya no vamos a votar en el 2018, ya no va a haber candidatos presidenciales. Aquí todo lo vamos a resolver en oración. Algo mucho mejor que eso. El imperio romano que conquistó toda la tierra es cristiano. Y no fue porque la Biblia dice, no fue porque me aprendí los 10 mandamientos, no fue porque hago estudios bíblicos en mi casa, fue porque creyeron el mensaje de Jesús y lo hablaron a todos los que pudieron. Jesús es Dios, resucitó de entre los muertos, Él reina, Él está en su trono, Él va a regresar para gobernar. Eso es interesante. Esto quiero que lo notes. Los autores del Nuevo Testamento no documentaron lo que creían. Pensamos que debe de ser así y creemos que las cosas deben ser así. No, el Nuevo Testamento es el testimonio real de lo que pasó. Esa es una diferencia. Escúchame, sé que es historia y sé que a ti te aburre la historia y por eso no pasaste esa historia en la escuela y por eso no te gusta la historia. Pero escucha esto, eso es importante. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es esta. En el Antiguo Testamento la gente recibió un mensaje de Dios y decía: esto es lo que dice Dios, escuchen, pongan atención. En el Nuevo Testamento Dios mismo desciende, se hace un mensaje y dice: ese soy yo, soy Dios mismo. En el Antiguo Testamento alguien apuntaba: sí, Dios, síguele, yo aquí escribo. En el Nuevo Testamento Dios mismo desciende y es el mensaje. Él es personalmente el mensaje. No es algo que hoy tengo que creerlo, porque es lo que pensamos. Ay, es que tengo que creer, ¿verdad? Sí, tienes que creer. Sé optimista, échale ganas, sé positivo. Sí, ¿verdad? Debo de creer. No, tú no tienes que. De hecho, Jesús no decía: crean porque así van a ganarse. Es que deben de creer, sean positivos. Jesús no decía eso, decía: vean mis manos, vean mis pies, vean mi costado. No tienen que decir: sí, creo. No, abre los ojos. Fíjate aquí, mis manos, velas, mis manos, sí, mis manos. ¿Ves los hoyos? Sí. ¿Ves los hoyos en mis pies? Sí, estoy vivo. Sí, cierto, estás vivo. Sí, cierto, estás vivo. No te vayas ahí de nuevo al alucine religioso de que sí, debo de creer. Sí, voy a orar mucho, voy a leerme muchos versículos bíblicos para que tenga fe. Sí, voy a hacer una velada de oración. Voy a orar toda la semana, no voy a comer más, no voy a ver ya más pornografía. Sí, porque quiero creer. No, dice Jesús: aquí estoy, veme, abre los ojos. ¿Por qué quieres que algo pase? ¿Por qué quieres que algo suceda para que entonces creas? No, aquí veme, aquí estoy. No necesitas más evidencias, no necesitas creer por creer. Ya voy a dejar de hacer esto, ya me voy a portar bien. A ver, no, escúchame, aquí estoy. Y esos que finalmente veían, esos que finalmente se asombraban, esos finalmente que escuchaban a Jesús, su corazón cambiaba. Eran enteramente distintos. Ya no vivían con la culpa. ¿Recuerdan la semana pasada de estos dioses que les platiqué de la culpa? Cada vez que hay un accidente: ¡ay, Dios me está castigando! O del Dios guardaespaldas, que creen que Dios nos pone como un manto o un escudo protector y que nada malo nos puede pasar. O el Dios anticiencia. No creas en la ciencia, porque si crees en la ciencia entonces ya no crees en Dios. No, por lo contrario, la ciencia nos ayuda a descubrir y a darnos cuenta con hechos de que algo pasó. Y tal vez ese sea el problema de muchos del por qué no han llegado a romper con ciclos y no han roto con tendencias que les destruyen y no logran controlar su carácter y explotan y están en continua ansiedad porque están buscando algo que creer, están buscando algo que hacer para que entonces se sientan seguros. Sí, ya soy puro, ya me cuidé bastante, ya me libré de tantas cosas y ahora sí puedo entonces. No, el cristianismo es: ve las evidencias,
Ve quién es Jesús, ven, acércate, investiga, existió, esto fue lo que dijo, esto fue lo que hizo. Si tú crees a Jesús y lo que Él hizo, tu vida cambia, tu corazón cambia. Y todo un imperio es cristiano ahora. Y Constantino dice, oh, bueno, ya tengo un imperio, ¿ahora qué voy a hacer? Necesito una constitución. Necesito algo que sea como que el apoyo legal. De modo que reúna a su gente. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una constitución. Sí, vamos a hacer una constitución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Junta las escrituras judías, tráete el Antiguo Testamento, vamos a juntarlo con el Nuevo Testamento y vamos a hacerlo un libro. Se va a llamar la Biblia. Y en ese vamos a creer y esa va a ser nuestra autoridad del imperio. Y es por eso que en el año 380 se creó la Biblia, para apoyar al imperio romano que había nacido. Y tú puedes decir, es que yo no creo en los papas cometieron tantas aberraciones y después que se hizo la religión oficial, todo se volvió tan viciado. Tú no tienes que creer en eso. Yo quiero invitarte, tú no tienes que depender de los papas y de las cruzadas y de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Es que yo no creo en esto del Dios Jehová que mataba gente y que mandaba aún a los bebés a aniquilarlos. Yo no creo en este Dios de los ejércitos que mandaba a conquistar a la tierra, y aún y cuando dice en su palabra que maten a todos, niños y mujeres, ganado, todo lo desaparezca. Yo no creo en ese Dios bárbaro e intolerante. No tienes que creer en Él, porque eso no depende. Eso no hace el cristianismo. El cristianismo no es nada de eso. El cristianismo no es nada de eso. Y cuando tú finalmente quitas todo eso, toda esa maraña de creencias y de percepciones de tu vida, y solamente ves lo que es el cristianismo, que es Cristo, lo que Él enseñó y lo que Él hizo por ti y por mí, al morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos para nuestra salvación. Cuando tú finalmente ves solamente a Cristo, tu corazón cambia. Tú eres otra persona. No, que para concluir, yo quiero preguntarte, ¿fue la Biblia? Es que dice la Biblia, es que debes de portarte bien, es que la Biblia dice que deben hacer así las cosas. ¿Fue eso lo que conmovió un imperio? ¿O fue gente que estaban cautivadas en sus corazones por lo que habían visto que un hombre, imagínate, alguien te dice, voy a morir en tal fecha. Alguien predice su propia muerte, muere y resucita para decirte, ¿ves? Te dije que iba a morir y tú no lo creíste. ¿Cuántos creerían en esa persona? Y yo, hasta donde tú digas, si lo que quieras y como quieras, yo creo en ti. No importa si no existió el arca de Noé, no importa si los carros del faraón no se hundieron. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Esa es la diferencia, eso es lo que va a hacer que tú y yo cambiemos. ¿Fue acaso el que estuvieran gritándole a la gente que se portaba mal? El que dijeran que estaban mal los homosexuales, que estaban mal los narcotraficantes, lo que conmovió un imperio. ¿Fue el que tuvieran escuelas cristianas para que los niños conocieran, no se contaminaran? ¿Fue el que tuvieran iglesias cristianas, radios cristianas? ¿Fue lo que conmovió un imperio? ¿Fue lo que hizo que los dioses romanos cayeran y ya no creyeran en ellos? ¿Fue eso? ¿Fue que se portaron muy bien los cristianos? Y que decían, vean cuán bueno soy. Y vean, soy el santo, es que he hecho muchos milagros. Soy el santo, soy el San Antonio. Yo te consigo novio, novia. Seguro que pega esto para que todo el imperio se convierta. San Antonio, voltéenme de cabeza y soy más efectivo. Es por eso que se conmovió un imperio. Fue porque personas hablaron de que Jesús
era Dios y que había resucitado de entre los muertos. Esa es la fe que nos sustenta. Eso es lo que nos mantiene confiados y seguros. No lo que tengo que cumplir, lo que tengo que entender, lo que tengo que saber. Es que si no entiendo el Apocalipsis, es que si no entiendo quién es el anticristo, entonces no sé si sea cristiano. Es que me cuesta trabajo ver esto que dice la Biblia de las leyes judías y que tengo que irme a circuncidar, y bueno, no sé si aguante, ya estoy muy grande y eso creo que era de niños. No tienes que hacer nada de eso. Yo quiero que tú despejes tu mente y quiero que veas a Jesús, solamente a Jesús. Solamente a Jesús. De modo que, ¿quién es Jesús? ¿Qué creía Jesús? Porque algunos piensan que Dios es hombre, es un anciano. Algunos creen que Dios es una mujer, es una virgen. ¿Es Dios así? Si realmente creo que Jesús es Dios y que Él resucitó de entre los muertos, entonces tú y yo vamos a concentrarnos en conocer a Jesús. ¿Conoces a Jesús? Yo quiero preguntarte, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? No, es que tengo muchas cosas que hacer. Necesito que ahorita me ayude Dios con este problema que tengo. Es que no tengo trabajo. Es que quiero que me arregle este asunto con mi esposo que no cambia. ¿Vieras? Es un necio. No. ¿Conoces a Jesús? No, es que tú no sabes las cosas que estoy pasando, los problemas que me están ocurriendo. Tú no sabes las tensiones que tengo. Tú no sabes lo que he sufrido. Tú no sabes todo lo que wow, sí. ¿Conoces a Jesús? Y vamos toda una vida queriendo arreglar nuestra vida y sin vivir la vida que Dios nos ha dado. Esa vida se llama Jesús. Esa vida se llama Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, tienes la vida. Tú dices, es que yo tengo a Jesús, yo creo en Jesús. Entonces, ¿por qué tu vida no cambia? ¿Por qué? Es que tu vida no tiene una pasión por Él. ¿Por qué estás preocupado en esto, en aquello? ¿Será realmente que conoces a Jesús? No, sí. Muchos decimos que conocemos a Jesús, pero vivimos creyendo que Jesús es algo que tengo que hacer, algo que tengo que cumplir. No Él es una realidad. Él es vida. Él es vida. Él es vida. No es que tengo que aprenderme este versículo bíblico. Es que tengo que tomar este estudio bíblico. Es que tengo que ir al instituto bíblico. Es que tengo que prepararme para no. Simplemente es por eso que fue tan rápido esto. Fue tan rápido. Porque la gente simplemente aceptó esto. Se rindió a esto. Voy a definir toda mi vida. Todo cuanto soy va a ser Jesús. Pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a hacer de mí? No importa. Él va a guiarte, Él va a dirigirte. ¿Y qué voy a hacer ahora en mi casa y en mi trabajo? Tú nada más, Jesús habla de que Él es Dios y que resucitó entre los muertos. No, mejor voy a tratar de primero arreglar mi vida. Voy a tratar de primero arreglar mi trabajo. Primero déjame juntar lana porque eso de nada más creer en Jesús y que resucitó entre los muertos se me hace que no sé. Déjame ver otra manera y ya después. Y decimos que creemos en Jesús. Y mucho del por qué no creemos en Jesús amigos, es que estamos muy atareados queriendo arreglar lo que no entendemos. Escuchen esto. Estamos muy atareados y preocupados por arreglar lo que no entendemos, en lugar de creer lo que está bien clarito y que no necesita más explicación. Tú no tienes que hallarle más explicación. Tú no tienes que darle más vueltas. Jesús existió y murió y resucitó entre los muertos. No hay más. Aquí está todo claro. No hay más. Es lo único. Pero nos da miedo creer nada más eso. No, déjame primero hacer. Jesús murió por tus pecados, resucitó entre los muertos. De modo que la próxima semana vamos a ver un poco más acerca de quién es Jesús, quién es Dios, es hombre, es mujer. ¿Cómo es que Él actúa? ¿Cómo es que Él obra en nuestras vidas? ¿Cómo es que Él nos da amor? ¿Cómo es que Él nos da una visión para hacer algo en la vida? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Mientras tanto, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?